a buscar Juan capítulo 4. Juan 4. Listo. ¿Lo escucha? Juan 4. Amén. Juan 4. Listo. ¿Se ve ahí la Biblia? ¿La ven Se ahí? está cargando. No, yo, no. Ya. Ah, ya. Ya lo tengo yo también. Ok. Yo también. A ver, alguien que lo lea. ¿Pero cuál es? ¿Versículo? Jesús y la mujer samaritana. Ah, ahí desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar, que Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario.
y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, esta es una porción bíblica bastante rica y tiene un contenido tremendo, pero vamos a ver cómo tratamos de adaptarlo para ver cómo se revela el corazón de Cristo para nuestras vidas y que nosotros podamos entender las cosas que realmente Él valora, ¿verdad? Fíjense cómo empieza el versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí empieza como que empieza una especie de competencia, o que los fariseos quieren entrar en una especie de rivalidad, de competencia, a ver cómo va el ministerio de Jesús, si él hace más que Juan, etcétera. Y Jesús no entra en esto, sencillamente se va de ese lugar porque tiene algunas cosas más importantes que hacer que estar escuchando esta contienda de los fariseos. Salió de Judea, versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. A Galilea le llamaban Galilea de los gentiles. Y le era necesario pasar por Samaria. Ese solo versículo ahí es un desafío extraordinario y revela mucho del corazón del Señor para con nosotros. ¿Por qué? No sé si saben quién eran los samaritanos. Sí. No, Sí, yo no. no eran judíos y bueno, eran de una población llamada Samaria. Ok. Bueno, el asunto era que voy a hacer un recuento para que vean de dónde sale Samaria y cómo y por qué había este problema. Había una rivalidad entre judíos y samaritanos y la Eran implicación gentiles. que tiene que Jesús llegara ahí. El asunto es que cuando el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, que Moisés, Dios lo usa para libertar a los israelitas, pues ellos, bueno, después de su travesía por el desierto, etcétera, bajo el ministerio de Josué entran en la tierra prometida y son 12 tribus, ¿verdad? Sí. Y se establecen en todo lo que es Canaán, que incluía toda esa zona ahí que comprende que está en la parte oeste ahí del mar Mediterráneo, esa zona ahí donde está Israel actualmente, pero todo eso estaba cubierto por las 12 tribus, que tiene en las Biblias hay una distribución. Deja ver acá, si le puedo enseñar aquí, un segundito. Dejé de compartir ahí, ¿verdad? Sí. Déjame ver si Sí. le enseño aquí, el mapa, esta de aquí, ¿no? El mapa de Atlántico. Aquí voy. Ya les voy a compartir aquí. Compartir. Ajá. ¿Sí ven ahí? Bueno, Sí. Sí. ok. Bien. A ver si lo ponemos un poquito más grande. A ver si se compone. Marzo, octubre. Este de aquí. Ajá. A ver si le pongo más chico aquí. Bueno, esta zona de aquí. Voy a poner más grande aquí.
Esta zona de acá, si la ven por ahí, por donde está pasando el mouse, por ahí, ¿sí? Sí. Ajá. Esta zona es la zona aquí de donde estaban las diversas tribus de Israel que se asentaron ahí en toda esta zona de acá. Ahí chiquitico aquí se ve el mar Galilea. de Galilea, por acá en esta zona de acá. Por acá está el mar Muerto y por acá está el de Galilea. Y bueno, ahí ellos se asientan y inicialmente no tienen ellos un rey hasta que ellos empiezan a pedir rey y les es constituido entonces el primer rey de Israel, que es Saúl. Saúl luego de un tiempo es desechado por desobediente y entonces es elegido entonces David, y David entonces pelea contra los enemigos de Israel, se establece, se consolida Israel como esa nación con las 12 tribus. Y luego de la muerte de David, pues viene entonces Salomón. Salomón lo hace bien hasta ya cuando empieza a ser mayor, ya más grande, ya Salomón se desvía y empieza a concederle ciertos favores a las mujeres que tenía, que muchas eran idólatras, y entonces se aparta de Dios, y a causa de eso Dios lo juzga y se divide, lo deja a él, a su descendencia, a su hijo, que va a ser Robán, con solamente la tribu de Judá, y creo que la de Leví. Y entonces el resto de las tribus, entonces se van con Jeroboam, que es otro líder que se levanta, y entonces se divide el reino en el reino del sur y el reino del norte. Entonces tenemos por acá arriba el reino del norte y abajo el reino del sur. ¿Qué pasa? Que el templo estaba en el reino del sur, que era Judá, y allí entonces ellos adoraban a Dios. Por eso, como vamos a ver la pregunta de la samaritana, ¿dónde es que hay que adorar? Ustedes dicen que es allá, nosotros decimos que es acá, porque estaban divididos. Samaria viene de el reino del norte. Entonces, lo que sucede es que el reino del norte se apartaron de Dios completamente y Dios los entregó entonces en manos de los persas y los babilonios, y fueron llevados cautivos, y la tierra, la gente que vivía en la tierra ahí, fueron llevadas cautivas, y quedaron alguna gente nada más en esas tribus del norte, entre las que se encontraba la región de Samaria. Entonces, para que no se multiplicaran las fieras y destruyeran a las pocas gente que habían ahí, entonces empezaron a traer esa misma imperio, empezaron a traer gente de otros lados para que ocuparan esa tierra. Y entonces se formó una mezcla de algunos israelitas que quedaban ahí con gente de otras naciones que adoraban otros ídolos, a otros falsos dioses. Entonces, a causa de eso, empezaron a haber ciertas circunstancias difíciles ahí, calamidades, y empezaron entonces los responsables del imperio dijeron, eso es porque no adoran o no conocen las leyes del Dios de esta tierra. Entonces mandaron allí enseñaron las leyes. Ya lo perdimos, pastor. Ya, ¿No me oye? no le escuchamos, hermano. Se fue bajando su voz poco a poco. ¿Ahora sí? No. Todavía no. Uy, ¿qué pasa aquí? A ver, Keila, conéctate ahí a ver, para hablar por allá. A ver, voy a hablar por el de Keila. Ok. A ver. O sea, había dicho que Saúl era el primer rey de Israel, luego David era otro, ¿no? A ver, ¿ahora sí me oye? Sí, muy claro. Pastor, Bueno. una pregunta. ¿A los cuántos años de que salieron de Egipto se constituyó el primer reino de Israel? Híjole, ahora te voy a decir. Déjame bajar el volumen de acá. Sí. Ya, ahora sí. A ver si aquí en el compartido, aquí está, tengo aquí la línea del tiempo, a ver si aquí viene. Te voy a decir. A ver. Sí ven ahí más o menos, ¿no? Sí. A ver, a los... a ver, Abraham lo tenemos acá. Aquí tenemos este de acá.
Déjame buscar otra línea del tiempo que venga más completa. Ok. A ver si ahora lo veo. Ajá. Seguimos. Ajá, ya está aquí. Desde... Ajá, 40 años en el desierto. Ajá. Desde que salieron de Egipto, ¿me dices? Sí. A ver. ¿Cuándo se constituyó Israel desde que salieron de Egipto, no? Creo que eso dijo, ¿no? Bueno, salieron de Egipto en el aproximadamente entre el 1438 antes de Cristo y se constituye el primer rey en el 879 antes de Cristo. Wow, sí pasaron muchos años. Casi 600 años, ¿no? Ajá. Si ves ahí acá en el cuadrito verde que tengo acá en el centro, la que he compartido, ese es el periodo de los jueces, donde no hubo rey. Ahí habían jueces que gobernaron por cierto periodo de tiempo, y entonces hasta que se constituye el primer rey que está aquí en el cuadro este azul más clarito, David, ese primer rey es en el 922 antes de Cristo. 922 antes de Cristo. Sí, sí, ya veo, fue del 2780 fue cuando salieron de Egipto, antes de Cristo, del 2780, ¿no? Ajá, sí, ahí está, ok. Sí lo ven ahí, ¿eh? Ok. Sí. Ahora está más grande que ahora, sí. Ah, sí, ya. Aquí está. Y aquí está David entonces, en el 922 hasta el 882. Gracias. Pero el primer rey fue Saúl, ¿no? Sí. El primero es Saúl. Pero yo creo que ahí está más bien porque David es el que unifica ya como tal a Israel como nación, como tal. Por eso es que lo ponen ahí. Saúl. Ajá, Saúl, bueno, Dios lo desechó como rey, a lo mejor por eso Dios no está ahí. No está ahí. Ajá. Y como tal, la nación consolidada es bajo David. Ajá. Él tenía que librar unas cuantas batallas. Bueno, el caso es, bueno, aquí, déjame ponerlo más grande porque aquí se ve. El caso es que aquí, si ven ahí, después de Salomón, pues viene entonces Roboam, que es Rehoboam, hijo de Salomón, y ahí se divide el reino. Hay el reino del sur y el reino del norte. Aquí fíjate que dice es King of Judá, son los reyes de Judá, que es el reino del norte, del sur. Y entonces vamos a ver acá, en algún lado aquí, a ver si están los de el reino del norte. A ver. Parece que aquí nada más contempla lo del reino del sur. Del norte. Del sur, perdón. Del sur. Bien, el caso es que, bueno, ahí son llevados cautivos los del norte, la tierra es dejada vacía entonces, por la desobediencia de los israelitas que se fueron detrás de los ídolos, y entonces, voy a compartir de nuevo aquí. Son dejadas vacías, entonces traen gente con otras costumbres de otras partes y empiezan a adorar otros ídolos, y empiezan a venir fieras del campo y a acabar con la población, y empiezan a decir, esto es porque no conocen la ley del Dios de esta tierra. Entonces traen unos sacerdotes y empiezan ellos a enseñarles la ley más o menos ahí, pero la gente lo que hacía es que adoraban a Dios, al Señor como otro Dios más los dioses de ellos. Y entonces tenían una fe a su manera, hacían de todo un poco. Entonces por eso los judíos que son del reino de Judá, que son del reino del sur, no consideraban que los samaritanos fueran pueblo de Dios. Entonces había una rivalidad
porque desde el tiempo de que se separaron los dos reinos, el rey Jeroboam, que estaba sobre el norte, puso un sitio de adoración diferente para que la gente no fueran al reino del sur, al templo, a adorar, que era el único lugar de adoración, según la ley de Moisés. Entonces él instituyó otro lugar de adoración para que la gente no fueran allá al reino del sur. Y entonces eso poco a poco fue trascendiendo con el tiempo, y los samaritanos terminaron adorando en lugares altos y los judíos adorando en el templo. Entonces había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos, porque unos decían que era allá en Samaria que había que adorar en el monte, y otros decían que era en el templo. Entonces no se llevaban bien, eran enemigos, ¿verdad? Entonces el asunto que Jesús dice, y le era, en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, ese solo acto era un desafío tremendo para los discípulos, porque los judíos y los samaritanos se llevaban bien. Entonces, que los judíos entraran en esa zona de Samaria, los discípulos que andaban con Cristo, era un gran problema. Para Jesús no había problema, porque él andaba buscando salvar las almas. Entonces estaba saltando ciertos prejuicios con tal de alcanzar a estas personas que estaban perdidas en la ciudad de Samaria. Entonces vamos a ver ya el versículo 6. Dice, y estaba allí en las afueras de la ciudad el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, porque los judíos miden la hora desde las 6 de la mañana con el primer rayo del sol. Para ellos es la hora primera, y el mediodía para ellos es la hora sexta. ¿Ok? Sí. ¿Hasta ahí me sigue? Ok. Bien, hasta ahí el versículo 6. ¿Qué idea le transmite acerca de Cristo? Que era un Dios misericordioso, bueno, que es misericordioso, que iba a pasar por Samaria por tener misericordia de la samaritana. Amén, pero vamos a leer el 6 una vez más. ¿Qué dice? Yo creo que también es un mensaje de que les somos necesarios, o sea, no nada más los judíos les son necesarios en su reino, sino también los samaritanos, o por la analogía todos los demás, ¿no? O sea, los que no seamos judíos, les somos necesarios en su reino. Amén. La salvación es para todos. Nosotros los hombres levantamos muchas barreras. Por ejemplo, en el caso de muchas iglesias, barreras denominacionales, a veces entre las mismas iglesias evangélicas. Pero a Dios no le interesa esas barreras. Dios está interesado en salvar la gente, en librarlas de la condenación. Pero aquí el versículo 6 hay algo interesante, dice, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Pues aquí vemos la humanidad de Cristo. Por eso en parte Él se hizo hombre. Dice, para poder entendernos, para poder compadecernos. Él experimentó también hambre, cansancio, agotamiento. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así, podemos acudir a Él, porque no es alguien que no podemos decir, Señor, pero tú no sabes lo que es sufrir. Tú no sabes lo que es pasar esto. No, Él sí sabe lo que es pasar eso, porque Él se encarnó, se hizo para experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Dice la Biblia que Él fue experimentado en quebranto. Lo padeció todo, de todo tipo de experiencias, de todo tipo de tentaciones, todo tipo de sufrimiento, para entendernos, para comprendernos y para socorrernos. Así que podemos acudir a Él con nuestras dolencias, con nuestras incomprensiones, sabiendo que Él va a tener compasión porque nos entiende. Amén. 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 Entonces no tenemos un Dios distante, sino uno compasivo. Y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ese otro versículo es algo extraordinario. Por esta mujer samaritana, bueno, algo más o menos sabemos por el contexto acerca de esta mujer. Dice la Biblia que Jesús le dijo más adelante que buscara a su marido, y ella le dijo, ¿qué cosa le dijo? Que no tiene marido, que
que no tenía marido, y entonces por eso le dijo Jesús, bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido. Ajá. Y el que ahora tienes no Y es ahora tu tienes marido. Tampoco es tu marido. O ¿Qué sea, tipo vivía... de mujer era esta mujer? Una mujer de la vida alegre. Bueno, había tenido maridos, se había casado varias veces, pero ahora el que tenía estaba en adulterio, no era el de ella, ¿verdad? Estaba en pecado. Entonces era una mujer adúltera. Y según la ley, ¿qué había que hacer con las mujeres adúlteras? Apedrearla. Pues había que apedrearla, había que matarla, ¿no? Y fíjese qué tipo de mujer era. Normalmente, tenía ya muy mala fama porque las mujeres normalmente salen a primera hora del día con su jarrón sobre el hombro para extraer agua del pozo, agua fresca, agua fría, por la temperatura del pozo, y llevarla a sus casas para los quehaceres y todo, dar de beber. Pero esta mujer, ¿a qué hora es que sale a buscar el agua? A las 12 del día. A Cuando las 12 del no había día. nadie. A esa hora no había nadie. Precisamente ella estaba haciendo esto, según algunos estudios, porque ella no quería encontrarse con otras mujeres para no ser despreciada, para evitar comentarios, porque quizás había herido a muchas de ellas con su conducta y de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, mire la herida tan grande que tenía esta mujer en el corazón, despreciada, solitaria, ya había pasado por tantos hombres ya, ¿verdad? Al parecer, había tenido 5 maridos. Esos 5 maridos podía haber sido por 2 causas. Una, que habían muerto los 5 maridos, o número 2, que los 5 maridos la habían repudiado. Había una ley que era que si el esposo encontraba algo indigno en la mujer, la podía repudiar y le podía dar carta de divorcio. Eso, la ley lo permitió, y Moisés lo permitió, y escribió una ley sobre eso por la dureza del corazón de las personas, pero el deseo de Dios es que nunca haya divorcio. Pero los fariseos habían llevado esto y la gente al extremo, de tal manera que si una mujer le echaba más sal de la debida a la comida, podía repudiarla, hasta por eso, hasta por una mala comida. Entonces, fíjese cuál era la condición de la mujer, casi como que un objeto, como que cualquier cosa, ¿no? Entonces, al parecer, la condición de esta mujer es que había sido repudiada varias veces y al parecer, en su último intento, ella ya no se casa, sino que opta por una relación ilícita porque nadie la quiere como esposa porque ya ha sido repudiada por tantos. Entonces, el que alguien se casara con ella, con una mujer que había sido repudiada ya 5 veces, pues iban a hablar mal del marido. Entonces, al parecer, nadie la quería y ella opta por este tipo de relación ilícita, adúltera, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 7, dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces, Jesús hace esto, específicamente le habla a esta mujer de esto, porque Jesús quiere ir a la necesidad más importante. Jesús conoce, como vamos a leer en el Evangelio, dice en distintas partes, dice, y conociendo Jesús el pensamiento de sus corazones, hizo esto y esto. O sea, a Jesús no le podemos esconder nada. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestros sinsabores o nuestra historia, como en el caso de esta mujer. Jesús sabía la historia de ella y él empieza pidiéndole para empezar, para romper el hielo, dame de beber, pero porque él quiere llegar al punto de la necesidad más grande que tiene esta mujer. Vamos a leer un poquito para encontrarlo. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues los judíos samaritanos no se tratan entre sí. Lo que habíamos hablado, ¿verdad?
Pero aquí había otra barrera más, que era tampoco un hombre no hablaba con una mujer extraña así tampoco en las calles. No era bien visto tampoco. Entonces Jesús pasa por encima de todas estas cosas con tal de alcanzar a esta mujer, y vamos a ver que no solamente la alcanza a ella, sino que alcanza a mucha gente en Samaria. Y respondiendo Jesús en el versículo 10, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí empieza este juego de palabras sobre realmente la necesidad que tiene esta mujer. Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, serías tú la que me pedirías a mí, dame de beber, y yo te voy a dar un agua viva. ¿Qué es el agua viva? Bueno, en el sentido natural o físico, por ejemplo, habían pozos de agua que no eran perennes, que en cierta época del año se secaban. Y habían otros pozos de agua que debajo era como si tuvieran un río subterráneo, que siempre el agua estaba fresca y nunca, ni en periodos de sequía, dejaba de haber agua. Y a ese tipo de pozos le decían pozos de agua viva. O sea, era un agua que era constante todo el tiempo. Entonces, ¿sí? ¿Sí me escuchan ahí? Okay. Sí, hermano. Ok, entonces, aquí Jesús utiliza esta ilustración del agua viva, el agua perenne, pero para hablar de un agua espiritual que va a saciar no una sed física, sino una sed espiritual. ¿Por qué? Fíjese cómo la mujer todavía está pensando en el agua física. Vamos al 11. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua física, volverá a tener sed física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, del agua espiritual que le voy a dar, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, Jesús la va llevando de esta necesidad física a la verdadera necesidad que tenía esta mujer. ¿Por qué esta mujer se había casado tantas veces? Porque tenía una sed en su interior que ella pensaba saciarla con las cosas de este mundo. En este caso, la sed que ella tenía era, ella quería sentirse amada, quería sentirse valorada, quería sentirse apreciada. Una mujer sin marido que no tuviera hijos era muy mal vista en aquellos tiempos, era como que el juicio de Dios estaba sobre ella. Entonces, esta necesidad más la presión de la sociedad, todo esto sobre esta mujer que tenía un vacío tan profundo y por eso estaba buscando en los hombres saciar ese vacío, saciar esa sed interna que tenía en ella. Y Jesús le dice, no es esto que estás haciendo lo que te va a saciar. Yo tengo lo que te va a saciar. Yo tengo esa agua viva, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver cómo se sigue desarrollando aquí la escena. Esa agua viva representa realmente al Espíritu Santo. Vamos a ver un momentico. Vamos a pasar al capítulo 7 para que lo vean acá. Capítulo 7 de Juan. A ver. ¿Sí lo ven por ahí? Sí. Sí, hermano. Ajá. Dice el versículo 37. A ver. En el último y gran día de la fiesta. Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Siga, hermano. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿quién es el agua viva?
El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo. Entonces, fíjese, dice, si alguno tiene sed, la misma sed de la que le estaba hablando Jesús a la mujer samaritana, dice, venga a mí, beba. Tiene que venir, creer en Cristo, y entonces a partir de Cristo puede recibir entonces, ¿qué cosa? El Espíritu El Espíritu Santo. Santo. Entonces, toda necesidad espiritual, emocional del ser humano es el Espíritu Santo es quien se encarga de saciarla, de satisfacerla. Es por eso que cuando alguien acepta a Cristo, aunque tenga vicio de droga, de alcohol, de pornografía, de cualquier otra cosa, que el hombre busca, otros en la riqueza, otros que tienen vicio de comprar cosas, etcétera, es tratando de saciar un vacío, una sed interna, una falta que tiene en lo profundo de su espíritu que no puede ser saciado con cosas materiales. Fuimos creados así, fuimos diseñados así. El único que puede saciar ese vacío, que puede satisfacer esa sed dentro de nosotros, pues es el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, pues hay que creer en Jesús. Amén. 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 Bien, entonces por eso, la manera que podemos ayudar incluso a las personas que comienzan en el camino del Señor y todavía tienen algún tipo de atadura es ayudarlos a instruirlos para que conozcan al Espíritu Santo. Y nosotros aún mismo también, a lo mejor nosotros no tenemos quizás unos grandes vicios, pero tenemos también, hemos buscado la manera de satisfacer ese vacío de otras formas humanas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ven y sáciame, Señor. Ven y sacia mi sed. Ven y lléname, Señor. Tú lo llenes todo en mi vida. Tú me sacias por completo. De tal manera que yo no busque en lo terrenal lo que pueda saciar mi espíritu. Solo tú me puedes saciar. Entonces necesitamos redirigir la gente y aún nosotros mismos a una relación con el Espíritu Santo, a una amistad con el Espíritu Santo, para que Él nos llene y nos sacie completamente. Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, vamos a buscar el remedio, por ejemplo, para personas que tienen un problema de adicción, vamos a suponer, de alcohol. Vamos a buscar un momentico en el libro de Efesios. Fíjense cómo está relacionado esto. A ver, aquí estamos aquí. Efesios 5:18. Ajá, ¿sí lo ven por ahí? Bien. Ya lo tenemos. 5:18, a ver, ¿qué dice? No os embriaguéis con- No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ajá, entonces aquí tenemos gente que ha tratado de llenar, por ejemplo, el vacío ¿con qué? Con vino, con bebidas alcohólicas, o pudiéramos decir droga, otras cosas. Y entonces dice, no hagan eso. Quien puede llenar ese vacío dice, Eso. antes bien sed que llenos Llenos del del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, por eso, cada día decirle, Espíritu Santo, lléname de ti. La Biblia nos compara a nosotros con vasijas también. Y esa vasija, una vasija para contener algo. Cuando algo está lleno, vamos a suponer, si yo estoy lleno voy a decirlo en algo físico, si yo tengo una vasija y la lleno de azúcar, de 5 libras de azúcar hasta tope, ¿le cabrá una de sal? No, porque está lleno, ¿verdad? Entonces, cuando algo está lleno, no admite otra cosa porque ya está lleno. Entonces, ¿cuándo es que damos cabida a veces a otras cosas o tratamos de llenar el vacío con cosas humanas? Es cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, primero tenemos de haber creído en Cristo y segundo tenemos que decirle, lléname de ti, Espíritu Santo. Que no haya espacio para otra cosa que me llene que no seas tú. Amén. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos vencer a todo tipo de otras adicciones, etcétera. Podemos agarrar a alguien y decirle,
No hagas eso. Mira, eso es malo. A lo mejor un padre corrige a su hijo con una vara, con un cinturón. Eso no lo va a cambiar, porque la persona sigue, aunque por un tiempo se sienta atemorizado, el vacío sigue y el ser humano va a andar buscando cómo llenar ese vacío. Necesitamos darle algo que llene ese vacío y entonces estará satisfecho. Necesitamos al Espíritu Santo que nos llene. Y eso no solamente un día, sino cada día decirle, lléname de ti. Amén. 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 Entonces, eso habla de que tenemos que tener esa relación con Él. En el libro de Santiago nos habla Santiago algo sobre el Espíritu. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 5. Mire algo que interesante. ¿Santiago qué, perdón? Santiago 4. Vamos a leer desde el versículo 4 y luego hasta el 5. Pero ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera Ajá. pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sigue el 5 ahora. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hasta Pero ahí. es Fíjese cómo el versículo 4 habla sobre la amistad con el mundo, tratando de llenar un vacío, ¿verdad? Sí. La gente trata a veces con la amistad y con cosas. No es que no tengamos amigos en el mundo. Cuando dice, no sabéis que la amistad con el mundo no es con la gente del mundo. Podemos tener amigos en el mundo. Lo que no podemos tener es, cuando habla de amistad con el mundo, es que nosotros abracemos las cosas que se hacen en el mundo. ¿Ok? Entonces, está hablando de amistad. Dice, ese vacío, no trates de llenarlo con esas cosas terrenales. Porque hay uno que dice el versículo 5, dice, ¿no sabéis que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero ¿qué tipo de anhelo es el que tiene él? El del versículo 4, el de amistad. Él no quiere que nuestra amistad sea para abrazar las cosas del mundo, sino que sea para abrazarlo a él. Él es suficiente para llenarnos a nosotros. Entonces, Amén. usted puede orar a Dios el Padre, puede conversar con Cristo y puede conversar con el Espíritu Santo y puede tener una relación de amistad como un amigo con el Espíritu Santo sin ningún tipo de problemas. Amén. Entonces, vamos a ir a donde estábamos anteriormente para continuar de que quien puede saciar al ser humano es el Espíritu Santo mediante el creer en Jesús. Amén. Vamos acá, estamos en el 10, en el 11 ya, ¿no? Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el Espíritu Santo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, la fuente va a estar en nosotros, el Espíritu va a estar en nosotros eternamente, siempre y cuando, bueno, permanezcamos en el camino del Señor. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Aquí está tratando de Jesús de exponer lo que impedía que aquella mujer recibiera al Espíritu Santo y que lo recibiera él. Estaba tratando de llegar al meollo del asunto de ella, que era en este caso los pecados sexuales. Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Estaba exponiendo cuál era su verdadero problema. Ella reconoció su pecado ahí, ¿verdad? Y entonces está en la posición de entonces poder creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Luego dice en el 19, y le dijo a la mujer, Señor,
me parece que tú eres profeta. O sea, le estaba diciendo, me parece, porque los profetas tenían el don, también a los profetas le decían videntes, porque Dios le podía mostrar lo que la gente pensaba o lo que iba a suceder en el futuro. Y entonces por eso esta mujer le dice, me parece que tú eres profeta, sabes lo que me ha pasado, sabes las cosas que estoy pasando, lo que estoy haciendo. Y entonces pasa a otro, esta mujer a una pregunta que le impide a ella también entregarse a Cristo, que es el problema o el dogma religioso, el problema que había entre judíos y samaritanos. Versículo 20, o sea, aquí vamos conociendo qué cosas a la gente le impiden acercarse a Cristo. Uno, prejuicios sociales, sus sufrimientos personales y también algunas trabas o dogmas religiosos que realmente no son conformes a la Biblia. Son inventos de los hombres. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, lo que antes le habíamos dicho, que el reino del norte adoraba en un monte alto y los judíos del reino del sur en el templo. Y vosotros decís que en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, evidentemente estaba diciendo, ustedes no saben ni lo que adoran, porque ustedes tienen una mezcolanza de tantos ídolos y cosas que han venido aquí, que ustedes están mezclados con tantas cosas que no saben bien lo que están adorando. Los judíos sí saben, pero tenían un problema los judíos también con su legalismo. Mas la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es tremendo lo que está en el versículo 23 y 24. ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo Jesús, viene el momento, y este es el momento, donde los verdaderos adoradores no se van a aferrar a un lugar, sino que van a adorar a Dios ¿dónde? En cualquier parte, en espíritu y en verdad. Que lo que importa no es el lugar, sino la actitud del corazón. ¿Ok? Sí. Cuando dice en verdad, es que Dios anda buscando una adoración sincera. No una adoración mecánica, no una adoración aprendida, como gente que se aprenden oraciones o repiten mecánicamente, desgraciadamente como el catolicismo hace, que no es algo sincero, sino que es algo mecánico que se está haciendo. Y por otro lado también dice que adorar al Padre en espíritu. ¿Por qué? Porque el versículo 24 dice, porque la naturaleza de Dios es como, Dios es espíritu. Y eso es algo muy interesante. Porque los samaritanos, como ya le había dicho, estaban contaminados con los ídolos. Y hoy también hay mucha gente que adoran a Dios a través de un ídolo, de un retrato de Cristo, de un crucifijo, hay gente que a veces hasta ponen una Biblia abierta y la tienen como si fuera un amuleto. Y Dios dice que es espíritu, por tanto hay que adorarlo de forma espiritual, no a través de cosas materiales, de objetos materiales. Ni de un amuleto, ni de un crucifijo, ni de un retrato, porque la naturaleza de Dios es que no es material, Él es un ser espiritual. Por eso hay que adorarlo en espíritu y hay que hacerlo con sinceridad, en verdad. Amén. Amén. Okay. Entonces, hasta ahí, eso es algo muy importante, porque desgraciadamente, bueno, el país en que vivimos acá, pues tiene mucha tradición de catolicismo y que se han aferrado mucho a la adoración de imágenes. Ellos no le llaman adoración de imágenes, ellos le llaman venerar. Y realmente no saben lo que están haciendo, porque la palabra venerar originalmente venía de adorar a la diosa Venus. Entonces eso era lo que significaba venerar, era bene de Venus, rar era de orar o adorar a la diosa Venus. Entonces realmente el origen de venerar incluso es la adoración de ídolos. Entonces, ¿cuándo sabemos que se está
adorando y no venerando, cuando se le canta a un ídolo, se le pide a un ídolo, se le pone una ofrenda a un ídolo, pues se está adorando a ese ídolo y eso es idolatría y eso es pecado. ¿Ok? Entonces, a Dios hay que adorarlo en el corazón. Estoy en verdad. Es importante que sí nos congreguemos, que sí vayamos a la iglesia, que sí adoremos a Dios como grupo, pero no importa el lugar donde estemos, podemos adorar a Dios también de forma individual también. No Amén. necesariamente. Es que lo hagamos con nuestro corazón. Lo importante es la actitud del corazón. Entonces, aquí vemos algo interesante. Nosotros a veces confundimos o asociamos la adoración con las canciones, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Y si decimos, por ejemplo, que la canción es muy movida, decimos que es una alabanza. Y si es más pausada, decimos que es una adoración. ¿Sí o no? Ajá. Pues está mal, es así. Eso es lo que tradicionalmente nosotros entendemos, pero realmente no es así. La adoración es la actitud en la cual, de la cual tiene nuestro corazón para nosotros exaltar, engrandecer y reconocer a Dios. Y podemos adorar a Dios con canción, podemos adorar a Dios en silencio, podemos adorar a Dios por medio de un servicio, podemos adorar a Dios por medio de una buena obra, podemos adorar a Dios con la actitud en lo que estamos haciendo, estamos adorando a Dios. Es la actitud del corazón. Amén. Alguien puede estar cantando, puede haber una gente que esté cantando una canción cristiana y no estar adorando, porque a lo mejor está repitiendo una canción o vocalizando, interpretando una canción, pero su corazón está lejos y su mente está lejos. Entonces no es una adoración. Entonces fíjense que no dice que Dios anda buscando músicos, ni dice que anda buscando cantantes, dice que anda buscando ¿qué cosa? Adoradores. Adoradores. Verdaderos. Gente que lo que hace, lo hace de corazón, lo hace con la motivación adecuada. La adoración no tiene que ver con cómo yo me sienta. No me rasques por las- No tiene que ver con la circunstancia que yo estoy viviendo. Tiene que ver con la dignidad de Dios. Y Dios sigue siendo digno. Llueva, truene, relampaguee, esté pasando, no. Él sigue siendo digno. Él sigue siendo Dios. Por tanto, Él merece adoración ¿cuándo? Todo el tiempo. Entonces, la adoración que más agrada a Dios es aquella que tú haces en los momentos que son más difíciles. En los momentos que es difícil tú levantar tu voz y dar gracias a Dios. Señor, no entiendo lo que estoy pasando, o me ha pasado algo que me ha dolido, me ha estremecido, pero en medio de todo esto, yo te doy gracias, yo te adoro, Amén. yo te exalto, yo digo que tú eres Dios sobre todas las cosas. Eso es una verdadera adoración, pero no solo eso, es una adoración que agrada a Dios, una adoración pura, porque entiende el concepto de que Dios lo merece independientemente de la circunstancia que yo esté viviendo. Sí. Amén. Amén. Entonces, no cantamos, no adoramos para sentirnos bien nosotros, sino porque Dios lo merece. Amén. Cuando lo hacemos, evidentemente, pues también nos vamos a sentir bien. Va a haber Sí, algo hermoso que va a pasar en nosotros, pero es porque Él lo merece, porque Él es digno. Amén. Él es digno. Entonces, fíjense que esto escasea. Dice, porque el Padre busca, tales adoradores busca, o sea, lo anda como con lupa buscando, escasean. Hay mucha religiosidad, hay mucha gente que hace cosas que aparentemente son agradables a Dios, pero Dios lo que mira es la intención del corazón. Él anda buscando que ya sea lo poco que hagamos o lo mucho que hagamos, lo hagamos con toda la intención de agradar a Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando. No importa si es en el monte de Samaria o en el templo de Jerusalén o en el camino a Damasco o donde sea, es la actitud de tu corazón lo que Dios anda buscando. Y en estos tiempos difíciles de pandemia, en que ha habido pérdida de seres queridos, en que hemos experimentado, hay crisis económicas, circunstancias difíciles,
es uno de los momentos en que Dios anda buscando más la pureza de nuestra adoración. Que en medio de todo esto, aún entre lágrimas, decimos, Señor, en medio de todo esto yo te glorifico, te Amén. engrandezco, digo que tú eres Amén. Dios, digo que estás en control, que tú eres digno, que me has amado, que Sí. te engrandezco, tú eres bueno. Señor, Sí. te adoro. Esa es una Amén. adoración Dios. verdadera que a Dios le agrada. Amén. 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 Entonces, es maravilloso. Fíjense entonces la lección que le da Jesús ahí y lo que implica para nosotros, cómo el corazón de Dios busca en nuestro corazón esa sinceridad, esa pureza. Vamos a seguir a ver qué más nos interesa o qué más se revela del corazón de Dios en esta porción bíblica. Y dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, versículo 25, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Ok, ahí voy a parar un momentico. A ver si está compartida la pantalla, sí. Deja ver si lo puedo poner aquí para enseñarle algo muy interesante. Fíjese que la Biblia, cuando el Señor se revela a Moisés, ¿con qué nombre se revela a él? El gran yo soy. El gran yo soy. Fíjese acá, aquí puse, bueno, a lo mejor no lo van a ver ahí muy bien. No lo van a ver ahí. Bueno, estos numeritos verdes que están ahí son el significado original en griego de estas palabras. Y esta palabra yo soy es la palabra ego amini, que es la palabra que se usaba para el yo soy divino. O sea, había dos formas de decir yo soy en griego en aquel tiempo. Yo podía decir, yo soy, por ejemplo, carpintero, yo soy Jorge, y usaba una expresión griega X. Y había otra expresión griega que decía, yo soy, que se utilizaba solamente para el yo soy divino, que se identificaba con el nombre de Dios. ¿Cuál cree que usó Jesús? Pues no usó la de uso popular para decir yo soy, dijo ego amini, este soy yo soy Jehová, yo soy el Dios que se reveló a Moisés, yo soy el que habla contigo. El gran yo soy, en esta sencilla frase ahí se revela, queriendo decir que Él es el Dios que se ha encarnado. Amén. ¿Lo puede poner otra vez en el otro idioma en que estaba? A ver, voy a ver si lo pongo aquí, pero le voy a picar al diccionario para que sea. Jesús le dijo, yo soy aquí, G1473. A ver si me sale en el diccionario. A ver, un segundo, hermano. Aquí se me trabó. Que tiene mucha información, es muy pesado, ¿no? Es que es una Biblia con significado. Ya se me trabó. Qué padre, ¿no? ¿Cómo se escribe Eguamini? Ajá, ya agarró aquí, ahora voy para acá. A ver si lo busco aquí. Aquí está. ¿Sí lo ves acá? Ajá. Dice ego, pronombre primario. Este es el que se utilizaba, ego, es una parte, y el otro es amini. Amini. Que es este otro que está acá, a ver, ¿dónde está? Ya se me perdió aquí. Era el 20 y algo, ¿no? Lo perdimos también. Ya lo tengo acá. Ya. 426. El G15, aquí está. G15, ya está. 1510. Voy para allá. Ahora me va a salir. Y Amy o Emini. Ajá. Esas dos frases, ego, Emini, esa es la que se utilizaba reservado entonces para la frase del gran yo soy. En griego. Ok. Ya. Entonces, en esa sola frase estaba diciendo, yo soy el mismo Jehová que se le reveló a Moisés. Yo soy el Dios encarnado. Entonces, versículo 27.
Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, como le estaba diciendo. Los hombres no hablaban con la mujer así en la calle. Dice, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Se olvidó hasta del agua, porque entendió que este era el Mesías, ¿verdad? Se olvidó de su necesidad personal y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, ya versículo 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todo el mundo en la ciudad la conocía. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En otra palabra, estaba diciendo, para mí es más importante atender a esta multitud que viene, atender a esta mujer, que comer una comida física. Lo que satisface mi alma es que yo haga, como dice el versículo 34, que yo haga la voluntad de mi Padre. Ajá. Comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso es lo que satisface a Cristo. Y eso es lo que también debería de satisfacernos también a nosotros. Que nosotros, más que cualquier cosa acá, nos satisfaga también el hacer la voluntad del Padre. Evidentemente, todo este viaje que hizo Jesús a Samaria, no solo se trataba de esta mujer, sino de la multitud que esta mujer iba a traer también a los pies de Cristo. Entonces, vinieron los hombres, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Eso era algo tremendo. Los judíos no se quedaban en hogares samaritanos, ni siquiera entraban. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Evidentemente, aunque a la gente uno le hable lo que Dios ha hecho con uno, la gente va a creer verdaderamente cuando tengan un encuentro con Cristo, como pasó en este versículo 42, dice, ya no solo creemos por lo que me ha dicho la mujer, sino porque lo hemos oído y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador. Entonces la gente necesita experimentar directamente a Cristo. Tenemos una tarea de hablarle a la gente de Él, pero no solo eso, tenemos que decirle a la gente, tú personalmente tienes que hablar con Cristo, tienes que interactuar con Él, para que entonces verdaderamente tu fe se afirme y se fortalezca en Él. Amén. Sí, hasta ahí me copian. Sí. Sí, amén. Haciendo un recuento, fíjese cómo Cristo pasa todas estas trabas, todas estas barreras que había en ese tiempo para salvar las almas. Hoy también hay muchas barreras humanas, de prejuicios religiosos, sociales, de todo tipo, pero a Dios le interesa más salvar las almas, alcanzar las vidas. Dios conoce el corazón de la gente como conoció el de la samaritana y tiene una solución que es universal para todos. Ese vacío tan grande en el ser humano, Él lo puede saciar por medio del Espíritu Santo. Y hay que venir a Él, creer en Él, para entonces poderle experimentar. Dios tiene en la mira, cuando alcance una vida, no solamente la va a alcanzar a Él, sino que a través de esa vida también va a alcanzar a muchas más personas. Amén. Y aprendemos también lo que a Dios le interesa. Dios le interesa una verdadera adoración. Le interesa la actitud de nuestros corazones con lo que hagamos. Entonces, puedes adorar a Dios limpiando los trastes. Puedes adorar a Dios atendiendo a un enfermo. Puedes adorar a Dios haciendo bien tu trabajo. Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Y este sencillo acto de tu vida cotidiana se convierte en un acto de adoración. Y toda tu vida, entonces, empieza a cobrar sentido. Hay gente que se deprimen porque su vida parece pobre, parece sin sentido, sin grandes cosas. Y no es así. Cuando hacemos las cosas de corazón para Dios, todo en la vida empieza a cobrar valor, empieza a cobrar sentido, porque todo se convierte en un acto de adoración para Dios y Dios lo recibe. Amén. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? No, todo bien, hermano.
Bien. Ay, está Keila dormida atrás. No, sí está escuchando, solo que se Nos levantamos hoy temprano para ir a migración hoy. Sí, ¿En serio? Fuimos como a las 5 de la mañana para allá y estaba lleno de gente, todo eso allá afuera. Y ahí la estuve despierta todo ese tiempo. Hasta que ¿Pero ya... por qué fueron a migración? Ah, porque tenemos que renovar todos los años los documentos migratorios. Mm. La forma. Sí, ya. Entonces ya ¿Y el de le mi fue esposa. bien, no? Sí, ya el de mi esposa y el de ella están. Ahora me falta el mío, pero el mío ya hay que esperar al mes que viene, porque hay que hacerlo exacto con un mes de antelación. Entonces todavía, el mío se vence para allá para agosto, entonces tengo que ir el mes que viene. Pero ella está cansadita todavía. Entonces, pero Dios ha sido bueno, Dios nos ha amén. guardado de todos. Sí, gracias a Dios, hermano. Bien, entonces, Qué bueno hermano, que la pudieron renovar. ¿sí? Qué bueno que lo pudieron renovar. Sí, todo salió, ya salimos ya con el papel, ya con la tarjeta. Antes era más trabajoso, pero ya más rápido. Pero bueno, volviendo al estudio, quiero que se salgan con esa enseñanza de vida de los aspectos que vimos acerca de lo que es Cristo. Amén. Entonces, adoremos a Dios, demos gracias, convertamos nuestra vida y todo lo que hagamos en acto de adoración. Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y nos sacie. Amén. Si nuestra vida todavía hay algún vacío en algún área y no hemos acudido a Dios para llenarlo, pues es tiempo de pedirle a Dios que nos llene y que lo adoremos y lo alabemos, porque Él conoce nuestra condición y no nos rechaza, nos ama, como esta mujer que tenía una condición terrible y Él la amó, le dedicó tiempo, la salvó, la rescató y la llenó de Él. Amén. Entonces, ¿cuánto más también lo hará con nosotros también? Amén. Bueno, entonces Dios les bendiga entonces, hermanos, si tienen alguna pregunta sobre el tema o fuera del tema. No, yo. Pero interesante el estudio y nada más de un capítulo, ¿no? Sí. O sea, todo lo que profundizamos ya me quedó mucho más claro lo que es el samaritano y, bueno, Samaria y los judíos. Y ahora entiendo un poco también el dicho de, me dijo un buen samaritano, Me ¿no? dijo un buen samaritano. Esa es otra historia muy interesante. ¿Es otra? Ah, yo pensé que lo decía Sí. por ella, que se acercó. Tiene que ver con esto, tiene que ver mucho con eso, porque en una oportunidad Jesús le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda la fuerza de tu corazón. Y el segundo y gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y era a unos fariseos que le habían preguntado, ¿no? Y ellos tratando de esquivar a Jesús, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente tu prójimo es todo el que esté en necesidad, todo el que esté alrededor tuyo. Pero ellos trataban de esquivar a ciertas personas que ellos no las consideraban, ¿no? Entonces Jesús le responde con una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Y le dice, había una vez un hombre que descendía de Jerusalén, judío, y iba hacia Jericó, otra ciudad que había, estaba un poco distante. Y dice que en el camino lo asaltaron unos ladrones y lo golpearon y le robaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto y semidesnudo. Y dice que pasando por ese camino pasó un sacerdote que pertenecían a los saduceos, otra secta que había allí en Israel. Y dice que dándole la vuelta lo rodeó, pero no lo tocó y se fue. Porque los sacerdotes, según si tocaban cuerpos muertos, se podían contaminar. Pero la Biblia nos dice, nos enseña de que a Dios le gusta más misericordia que sacrificio. Y el hombre daba señales de vida. No estaba muerto. Entonces el hombre prefirió no contaminarse él, por si se le moría la mano, como quien dice, que salvar una vida. Entonces, cuando la ley del amor es la ley que rige todas las demás leyes,
todas las leyes se rigen por la ley del amor, al amor a Dios y al amor al prójimo. Entonces él, no entendiendo eso, pues religiosamente se fue y se alejó. Vino después un escriba, que es otro de los que tenían cargo también de la ley, era muy religioso, y también le dio vuelta y se fue. Pero dice, pasando por allí un samaritano, que recuerda lo que los samaritanos y los judíos no se llevan bien, pero él, dice, tuvo compasión de él, movido a compasión, se acercó a él, lo vendó, lo sanó, lo cargó en su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón, que era como un hotelito, y allí pagó para que lo cuidaran. Y le dijo, si gastare más, cuando yo venga, yo lo repondré. Entonces, ¿quién fue el prójimo de aquel que estaba herido? Pues el samaritano, y el samaritano era pues enemigo incluso de los judíos, no se llevaban bien. Entonces, queriendo Jesús decir, el que esté en necesidad es tu prójimo, no importa si es amigo o enemigo, si lo conoces o no, el que esté en necesidad es prójimo y a ese tienes que amarlo como a ti mismo y tienes que ayudarlo. Y de ahí entonces que viene el dicho del buen samaritano. Qué interesante. Esa es Muy la, bien. Ajá. esa es la historia. Y Entonces, eso viene en alguna parte de la Biblia, ¿no? Menciona. sí. Ahora te lo digo, creo que viene en Lucas 10, bueno, no te voy a decir ahora exactamente. Viene Lucas. a ver, en Lucas 10, sí. Lucas 10, del 33 en adelante. Ahí viene. La historia del buen samaritano. ¿23 o del 33? Lucas 10, 33 en adelante. Perfecto. Y ahí viene la historia que le conté. Bueno, realmente es del... A ver. Los samaritanos le ayudaron mucho a Jesús a contarles historias. Desde el versículo 25 desde el 25 al 37. Samaritano. Y ahí viene la historia que le conté. Perfecto, gracias. Ok. Bien. ¿Otra pregunta o duda? Bueno, pues que también esta historia de la mujer samaritana nos enseña que fue la primera mujer que compartió del evangelio, ¿no, hermano? Bueno, sí, exactamente. Fue la primera mujer evangelista. Por si alguien duda de que la mujer pueda predicar, pues ahí está. También. Además no era judía, o sea, quiere decir que, bueno, Dios nos injerta o nos adopta como hijos suyos también, no solo a los judíos, sino también a nosotros, que somos gentiles como si fuéramos samaritanos. Exactamente, también. Muy bien, muy bien. Y pues tiene mucho ahí sobre por dónde agarrarle. Pero bueno, lo importante no solo es conocerlo, sino incorporarlo a nuestra vida. Amén. 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 Bueno, pues además entonces, seguir orando unos por los otros, cualquier circunstancia lo ponemos ahí en el grupo del chat. Y de ahí yo lo transporto al grupo de la iglesia. Si quieren, hermanos, los añado al grupo de la iglesia también para que vean lo que se pone allí también y podamos estar orando unos por otros. Ahí como gusten. Sí, está bien. Gracias. Sí, los añado entonces ahí y estemos orando por todas estas circunstancias, ¿ok? Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno. Bien, igualmente, hermano. Okay. También pueden unirse en Facebook a Comunión Cristiana y ahí pueden estar viendo las prédicas y todo lo que suben los hermanos que suben todas las redes. Ya estamos. Ya están. Ahí están. Ok, está bien. Bueno, entonces al ratito le subo el enlace de la grabación. Lo subo ahí para que ya lo podamos ver y Ermita y Esther también lo puedan ver. ¿Ok? Amén. Amén, hermano. Bueno, Dios les bendiga entonces, hermano. Bendiciones. Descanse, que la paz de Dios sea con cada uno. Gracias, hermano. El estudio, gracias.
Cuídense Bye. mucho. Adiós, hermano. Bye, bye. Oh.